Bienvenidos muchachos nuevamente. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre lo que es movimiento circular uniforme. Se va a abreviar como MCU, movimiento circular uniforme. Y se va a definir como un movimiento cuya trayectoria va a ser una circunferencia. Tenemos aquí, por ejemplo, una llanta. Sabemos que se mueve en circunferencia, ya sea de un automóvil o de una bicicleta. El movimiento de un ventilador también corresponde al movimiento circular uniforme. El movimiento de los planetas o el movimiento que hacen las manecillas del reloj. Esos son algunos ejemplos. Vamos a tener varias fórmulas para este tema. La primera es la velocidad angular. Ya más adelante les voy a explicar a qué se refiere cada una. La velocidad angular se va a identificar con una letra griega que parece una W, pero se llama alfa. Y va a ser igual a 2pi entre t. Fíjense bien aquí. Bueno, en primer lugar, creo que ya conocen el símbolo pi. Pi tiene un valor de 3.01415 y entre t, pero es una t mayúscula que no es lo mismo que tiempo. Esta t mayúscula significa periodo y sí se va a medir en segundos. También tenemos otra fórmula de velocidad angular que es 2pi f y f significa frecuencia. Entonces, dependiendo del dato que les den en el ejercicio, si les dan periodo o frecuencia, ustedes van a utilizar la fórmula. También está la fórmula de velocidad tangencial o lineal. Si les dicen a ustedes en el ejercicio velocidad tangencial o velocidad lineal o rapidez, va a ser esta fórmula. Velocidad va a ser igual a 2pi r. R significa radio, va a estar medido en metros, entre el periodo. La aceleración centrípeta, que se va a abreviar como A, subíndice C, igual a velocidad al cuadrado entre R, que sería radio. El periodo T, que es este mismo que está acá, va a ser igual a una revolución por tiempo, que se va a medir en segundos, entre el número de revoluciones. Más adelante les voy a dar un ejemplo de cómo utilizar esta fórmula. Y la frecuencia, que va a ser igual a 1 entre periodo, ¿verdad? Que es esta T. Entonces aquí les dejo lo que significa cada uno y la unidad en que va a estar medida cada uno. Mucho ojo que siempre vamos a trabajar con las unidades del sistema internacional: metros, segundos, hertz, radianes. Y otra cosa importante para este tema, también es importante que su calculadora esté en la unidad correcta. Les voy a explicar un poco a qué se refiere cada uno. En el caso de la velocidad angular, se va a referir al movimiento o a la velocidad que va a haber en el punto de rotación. Es decir, la cantidad de vueltas que va a dar el objeto en determinado tiempo. Pi, como les decía, pues es un valor que ya es un valor dado, en su calculadora le va a aparecer y está relacionado pues con la circunferencia y el radio. El periodo es el tiempo en que se va a tardar el objeto, en este caso es una pokebola, el tiempo que se va a tardar el objeto en dar una vuelta es el periodo. La frecuencia es la cantidad de vueltas que va a dar el objeto en cierta cantidad de tiempo, centrándonos siempre en los segundos. La rapidez o velocidad tangencial va a ser la velocidad del objeto aquí, en este punto, a la orilla, digamos, ¿verdad? No es diferente la velocidad del centro a la que está en la orilla. El radio, pues, es la distancia que va a haber desde el punto de rotación hasta el extremo. Este es el radio. La aceleración centrípeta
es la aceleración. Bueno, ya que hay un movimiento, una rapidez, una velocidad, se va a producir también una aceleración. Y la aceleración siempre va a tener siempre va a estar dirigida hacia el centro. Por eso el nombre de centrípeta, que significa centro, aceleración centrípeta. Y el tiempo, pues la cantidad de tiempo que va a estar rotando el objeto. Bueno, miremos los ejemplos. Dice, una rueda de la fortuna de 14 metros de radio gira sobre un eje horizontal en el centro. La velocidad de un pasajero es de 7 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración centrípeta experimentada en la rueda? Entonces aquí tenemos esta rueda de la fortuna. Les dejo aquí las fórmulas y vamos a sacar los datos en primer lugar. Nos dice que tiene 14 metros de radio. Entonces radio igual a 14. Y dice que la velocidad de un pasajero va a ser de 7 metros por segundo y calcular la aceleración centrípeta. En nuestra formulita pues solamente tenemos una fórmula para aceleración centrípeta que es igual a velocidad al cuadrado entre radio. Hacemos la sustitución, ¿verdad? La velocidad nos dice el ejercicio que son 7 metros por segundo y todo esto elevado al cuadrado entre el radio que es 14. Hacemos primero la elevación al cuadrado que sería 7 por 7, 49 entre 14 y sería la aceleración centrípeta de 35 metros por segundo cuadrado, que esa sería la respuesta. Miremos este otro ejemplo, dice, calcular el periodo, velocidad angular, velocidad tangencial, aceleración centrípeta de un aerogenerador cuyas aspas tienen 20 metros de largo y realiza 50 revoluciones por minuto, ¿verdad? Que es RPM, significa revoluciones por minuto. Un aerogenerador es una de estas como para generar energía eólica, ¿verdad? Tenemos las fórmulas y vamos a sacar los datos. Nos pide periodo, nos pide la velocidad angular, la velocidad tangencial, nos pide también la aceleración centrípeta y nos dice que las aspas van a tener 20 metros de largo, o sea, esto, ¿verdad? Y eso va a representar nuestro radio. Y dice que realiza 50 revoluciones por minuto. Entonces, el número de revoluciones va a ser 50 por minuto, dice. O sea que el tiempo es 1 minuto. Pero recuerden que la unidad en la que vamos a medir el tiempo en el sistema internacional es segundos. Ya sabemos que un minuto son 60 segundos, entonces lo ponemos aquí. Vamos a calcular primero el periodo, ¿verdad? Para periodo tenemos esta fórmula que dice que T va a ser igual a una revolución por tiempo entre el número de revoluciones. Este 1 es parte de la fórmula y no lo vamos a cambiar. Entonces, solo lo vamos a copiar. Una revolución por tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 60 segundos entre el número de revoluciones. ¿Cuántas revoluciones son? 50. Entonces hacemos la multiplicación. 1 por 60, 60. Entre 50, 1.2 segundos. Y esa sería nuestro cálculo del periodo, que aquí lo puse. Luego dice calcular la velocidad angular. La velocidad angular tenemos dos fórmulas. Tenemos una que es 2pi entre t y 2pi por la frecuencia. Como no tenemos la frecuencia, entonces vamos a usar esta porque tenemos el periodo, que es lo que acabamos de calcular. Entonces, la velocidad angular igual a 2pi entre t. Hacemos algo importante aquí. Por si no saben cómo utilizar este pi, en su calculadora el pi está como segunda función en este exponente. Entonces ustedes van a tener que apretar Shift y exponente, ¿verdad? Pero aquí ustedes estarían utilizando pi. Entonces ustedes pondrían 2 Shift pi igual, ¿verdad? Para poder hacer el cálculo. Y luego, pues entonces entre t,
que T es lo que acabamos de calcular, ¿verdad? Que es 1.2. Le repito cómo lo van a hacer en la calculadora. Van a escribir 2 chief pi igual entre 1.2. Entonces, lo pueden hacer por pasos también. Pueden hacer primero 2pi igual y les tiene que salir 6.2831 entre 1.2, que sería el periodo. Y la respuesta les tiene que dar 5.23 radianes por segundo. Lo escribimos aquí para ir teniendo los datos. Luego nos pide la velocidad tangencial. La velocidad tangencial, a este también se le puede llamar rapidez o velocidad lineal. Como sea que le aparezcan en los ejercicios, es lo mismo. Y pues vemos que solamente tiene una fórmula, ¿verdad? Que dice que 2πr entre t. Vamos a sustituir 2πr, que serían 20 metros, entre t, que es 1.2 segundos. Vamos a hacer lo mismo. 2 chief y le escribimos pi igual por 20, nos tiene que dar 125.66 entre 1.2, la velocidad tangencial es de 104.71 metros por segundo. Aquí lo copié. Y por último, la aceleración centrípeta, que es esta fórmula, solamente hay una fórmula también, que dice que es igual a velocidad al cuadrado entre radio. Entonces la velocidad es la que acabamos de calcular, 104.71 metros por segundo, todo elevado al cuadrado. Que esto ustedes lo pueden hacer con la tecla que yo les enseñé, la que es así como un sombrerito. O pueden poner 104.71 por 104.71. Recuerden que elevar al cuadrado es multiplicar 2 veces el mismo número. No es multiplicar por 2, es multiplicar 2 veces el mismo número. Entonces les tiene que salir 10.964.18. Y aquí tengan mucho cuidado en su calculadora, porque normalmente lo que hacen es poner un punto aquí en lugar de una coma. Entonces, si no, para que no se equivoque, mejor no escriba la coma. Porque luego ponen 10.964 y ahí le sale mal a la respuesta. Es 10.964. Si le va a poner aquí algo, es una coma, ¿verdad? Y tenga mucho cuidado con eso, porque ese es un error muy frecuente. Entonces, 10.964.18 entre 20 es 548.20 metros por segundo cuadrado. Y esa sería la aceleración centrípeta. Entonces las respuestas, aquí solamente las volví a copiar para no... Con que ustedes lo escriban en esta parte aquí de los datos es suficiente, porque ya luego de repente se equivocan en escribir la respuesta. Entonces mejor solo déjenlo así. Entonces eso sería todo. Espero que le hayan entendido el video y que puedan desarrollar de forma correcta sus ejercicios. Gracias.